Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arco Iris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. En una aldea tranquila, rodeada de colinas verdes y un misterioso bosque, vivía una niña llamada Sofía. A Sofía le encantaba explorar la naturaleza, siempre soñando con encontrar algo mágico. Una tarde, mientras recogía flores junto al bosque, escuchó un sonido suave, como un lamento, proveniente de los árboles. Intrigada, Sofía dejó su canasta y se adentró en el bosque mágico, donde los rayos del sol atravesaban las hojas, creando destellos dorados. Allí, bajo un árbol luminoso, encontró a un unicornio pequeño y brillante con un pelaje blanco y una crin llena de colores como el arco iris. El unicornio levantó su mirada triste hacia Sofía y dijo con una voz suave: «Hola, soy Arco Iris. Estoy perdido y no puedo encontrar el camino a mi hogar». Sofía, sorprendida de que un unicornio pudiera hablar, respondió: «No te preocupes, Arco Iris. Yo te ayudaré a regresar a casa». Así comenzó su aventura. Sofía y Arco Iris caminaron por senderos cubiertos de flores mágicas que parecían brillar. Pronto llegaron al río plateado, un río que cantaba melodías al fluir. Sin embargo, el puente que lo cruzaba estaba roto. «¿Cómo cruzaremos?», preguntó Sofía. De pronto, un castor mágico apareció, llevando un sombrero diminuto y un chaleco. «Si quieren cruzar, necesitarán construir un nuevo puente», dijo el castor. «Pero tendrán que trabajar juntos». Sofía recogió ramas mientras Arco Iris usaba su cuerno mágico para unirlas con un brillo dorado. Con esfuerzo y cooperación, lograron construir un puente fuerte y seguro. El castor aplaudió y dijo: «Bien hecho. La verdadera magia está en el trabajo en equipo». Cruzaron el río y continuaron su camino. A medida que avanzaban, el bosque se volvió más oscuro y silencioso. Llegaron al bosque de las sombras, un lugar donde todo parecía moverse en penumbra. «Aquí es donde muchos se pierden», dijo Arco Iris, temblando un poco. Unos búhos sabios, con ojos grandes y brillantes, se acercaron y dijeron: «Para salir del bosque de las sombras, deben enfrentar su miedo más grande». Sofía cerró los ojos y pensó en su mayor temor: perder a sus seres queridos. Arco Iris, por su parte, tenía miedo de quedarse solo para siempre. «No estás solo, Arco Iris. Te acompañaré hasta el final», dijo Sofía, tomando una de sus crines. Con valentía, dieron un paso adelante y las sombras comenzaron a desvanecerse. Pronto, una luz suave iluminó el camino, guiándolos hacia la salida del bosque. Después de dejar atrás el bosque de las sombras, llegaron a una gran puerta dorada custodiada por un dragón mágico de escamas azules. «¿Quién osa cruzar mi puerta?», rugió el dragón, aunque no parecía realmente enojado. «Queremos llevar a Arco Iris de vuelta a su hogar», explicó Sofía con valentía. El dragón asintió lentamente. «Para pasar, deben responder mi acertijo». El dragón recitó: «Brilla en el cielo después de la lluvia, lleno de colores que dan esperanza». «¿Qué soy?», Sofía sonrió. «Un arco iris». El dragón se rió y dijo: «Correcto. La esperanza siempre guía a los corazones puros. Pueden pasar». La puerta dorada se abrió lentamente, revelando un paisaje celestial. Más allá de la puerta, el cielo se llenó de nubes suaves y luces brillantes. Habían llegado al hogar de Arco Iris, un lugar donde vivían unicornios mágicos y el aire olía a dulces flores. Los unicornios se acercaron emocionados al ver regresar a Arco Iris. Una unicornio mayor, que parecía la líder, dijo: «Gracias, Sofía, por cuidar de nuestro pequeño». Arco Iris sonrió y abrazó a Sofía con su cuello. «Nunca olvidaré tu bondad y valentía». Como muestra de gratitud,
Los unicornios usaron su magia para crear un pequeño colgante en forma de arcoíris que Sofía podría llevar consigo como recuerdo. Sofía se despidió de Arcoíris y los demás unicornios. Aunque sentía tristeza al irse, sabía que había hecho algo importante. De vuelta en la aldea, Sofía miró el colgante que brillaba con suaves colores. Entendió que la verdadera magia no está en los poderes, sino en el coraje, la bondad y la amistad. Y cada vez que miraba el cielo después de la lluvia, recordaba su aventura y sonreía. ¿Y tú? ¿Qué harías por ayudar a un amigo? Recuerda que a veces las acciones más pequeñas pueden tener la magia más grande. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte y darle a la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arcoíris. Hasta la próxima, amigos.